Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase del curso de Comunicación Científica. Hoy día, continuando con lo que vimos en la clase pasada sobre material y métodos de resultados, vamos a ver un aspecto que es clave en los resultados, que es la presentación de tablas y figuras. Vamos a conversar un poquito qué tipo de dato calza con qué tipo de figura, cómo presentar las figuras, cuáles son algunos tips o recomendaciones para hacerlo de una mejor manera, cuándo es una tabla, cuándo es una figura, etcétera. Así que vamos ahora a la clase. Ya, entonces, Albert Einstein, ustedes saben que le atribuye no sé cuántas citas a Albert Einstein, pero parece que esta es de verdad. Dice que todo debería ser lo más simple que puede ser, pero no más simple. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es que la idea es que logremos hacer una figura que transmita toda la información que queremos que transmita de la manera más simple, clara y limpia posible. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de una buena figura que nos indica un gráfico de qué cosas sabes y cuánto sabes de eso, ¿no es cierto? Y todos partimos creyendo que sabemos absolutamente todo, pero en realidad no sabemos nada de muchas cosas y a medida que avanzamos en nuestro estudio, llegamos no sé, a sacar una licenciatura, un magíster, un doctorado y comenzamos a saber un montón de súper pocas cosas, ¿ya? Hasta que llegamos a saber mucho de casi nada, básicamente. Una de las gracias de una figura es que debería facilitar la lectura, ¿ya? Y las figuras que son muy complejas, hoy en día los software permiten hacer figuras, por ejemplo, con modelamiento en 3 dimensiones o con colores, eh, que no siempre son muy fáciles de interpretar, ¿ya? Por supuesto, yo puse aquí una figura de un área que no es de biología y que no tenemos por qué entenderla, digamos, pero es como para ilustrar el punto. De repente hay figuras tan complejas que no se pueden entender por sí solas y una figura debería poderse entender por sí sola, obviamente dentro de cada disciplina o cada área. Entonces, figuras muy complejas no ayudan a transmitir correctamente el mensaje. Entonces, algunos ejemplos de qué cosa no en una figura. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos dos gráficos, uno que es ¿cierto? De una serie de tiempo que generalmente se presentan como puntos unidos por líneas, pero fíjense que aquí en este gráfico, entre las barras de error, ¿no es cierto? Y los puntitos y la línea, no se cacha absolutamente nada que es qué. O sea, si vemos, por ejemplo, acá, en esta parte, ah, bah, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces, es muy confuso saber cuál es el triángulo para abajo, cuál es el círculo y cuál es el cuadrado. Si se fijan, con las barras de error la cuestión se pone terriblemente compleja. Además, no hay ninguna indicación de qué línea es la que corresponde a qué símbolo. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de un super mal gráfico. Acá tenemos otro ejemplo de un mal gráfico donde tenemos no sé cuántos tipos de tratamiento, ¿no es cierto? En barras, y en los achurados esto ya se vuelve como todo un desafío cachar, digamos, qué es qué. ¿Ya? Uno puede usar, por ejemplo, escalas de grises, barras más anchas para facilitar esta cuestión, o simplemente presentarlo, estos grupos experimentales, presentarlo en gráficos separados, apilados, ¿ya? En vez de tener todo en un solo gráfico y tratar de mostrar absolutamente todo y querer poner más información, esto termina siendo una pesadilla, ¿no es cierto?, para el que quiere entender qué significa esta barra en particular. Es el E más menos de eso que está acá. Y el achurado por un lado, el achurado por otro lado. Entonces, esto claramente no es muy intuitivo. Y la reina Isabel aquí dice no. Otro ejemplo de qué cosas no hacer es poner muy chiquititas las letras. Eso
no se puede leer. Esto es el tamaño que tendría en un paper impreso. Yo sé que hoy en día ya básicamente casi no hay paper impreso, pero en el tamaño de lectura de una página, esto igual es muy chico, ¿ya? Los puntos de significancia, las barras de error, etcétera, son demasiado pequeños, y aquí esta leyenda no se lee nada. Y este ya es el colmo. O sea, los puntos aquí ni siquiera alcanza a ver que es un triángulo, un cuadrado, un círculo abierto o un cuadrado sólido. Aquí es imposible verlo porque es demasiado chico. Entonces, Manny nos dice, "No". Aquí tenemos otro ejemplo de un gráfico que en realidad no es tan bueno. A ver si ustedes pueden descubrir por qué. Lo que muestra este gráfico da lo mismo la información que muestra estos de física, ¿ya? Pero da lo mismo. Aquí es un gráfico que muestra que no pasa nada, ¿ya? Y la verdad, no es necesario mostrar un gráfico para decir que no pasa nada. Uno podría simplemente decirlo en el texto, ¿ya? O mostrar solamente la que presenta una pequeña ondulación y todo, pero el que tiene cero variación, no tiene sentido construir una figura para mostrar que no pasa nada, ¿ya? No es lo mismo cuando tengo, por ejemplo, dos tratamientos y en uno no hay efecto y en otro sí hay efecto de un factor, por ejemplo, y voy a ver una barra más chica y una barra más grande, por ejemplo, comparado con el control. Acá no pasa nada. Entonces, esta figura, para mi gusto personal, es como que no tiene mucho sentido, ¿ya? Bueno, en los trabajos científicos hay dos tipos de ilustraciones, las tablas y las figuras. Cada uno de estos tiene ventajas y desventajas y hay que saber qué tipo de dato se ajusta mejor a qué tipo de ilustración. Y siempre es necesario recordar lo que vimos en los resultados, que no es necesario poner todo lo que yo obtengo, solo lo relevante. ¿Ya? Hay datos que yo puedo poner incluso en la metodología como antecedente de los otros resultados. Por ejemplo, si yo no tengo diferencias en el tamaño inicial de las plantas, antes que empiece el experimento, no es necesario que yo lo ponga en resultados, puedo mencionarlo en el material y método. O en resultados, pero mencionarlo, no es necesario que ponga un gráfico para mostrar las barras iguales, que no hay diferencia. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito sobre cuándo una tabla y cuándo una figura. ¿Ya? ¿Qué pasa con las tablas? Las tablas sirven para presentar datos numéricos, valores numéricos. También pueden ser presentadas para hablar de cosas cualitativas y también para, por ejemplo, hablar de las localidades de estudio, etc. ¿Cuál es la ventaja de las tablas? La precisión de los datos. En una tabla es donde yo puedo leer que aquí el grosor del tallo era 3.13. En un gráfico es para mostrar más bien las tendencias y las comparaciones, más que el valor exacto. En el gráfico no importa si es 3,13 o 3,12, ¿ya? Da lo mismo, ¿sí? Y otra ventaja de las tablas es que permiten ubicar un dato particular. Por ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo un metaanálisis y necesito el valor de la tasa relativa de crecimiento de esta especie, ¿no es cierto?, en condiciones de sequía. Voy a tener que ir a ver eh, este valor. Da lo mismo, estoy inventando una tabla, un paper mío, pero da lo mismo, este valor. Lo puedo ubicar directamente, ¿no es cierto?, ese punto en particular. ¿Ya? Eh, entonces, esas son una de las ventajas de las tablas. Ojo que en las tablas no se presentan los datos crudos. Esto corresponde al promedio del tratamiento y su error o desviación, que usualmente se muestran, ¿ya? Pero no, yo no pongo aquí el valor individual de cada una de las 20 plantas que usé en este tratamiento, ¿ya? Eso no se hace. Las figuras, por otro lado, incluyen gráficos, fotos, dibujos, esquemas de este tipo como de esquemas lógicos, conectores, etcétera. Y la gracia es que presentan algo cualitativo, presentan diferencias, tendencias, y es mucho más fácil de ver que en una tabla. Los gráficos no son para mostrar el dato específico, el valor del dato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno hace un gráfico de barra o un gráfico de punto de dispersión, no es necesario colocar el valor numérico arriba
de la barra, porque en ese caso estoy siendo redundante, estoy poniendo dos veces la misma cosa, ¿ya? Y aquí, como dice nuestro amigo, I see you have a graph paper. You must be plotting something. Es un chiste, ¿ya? Graph paper es el papel milimetrado y plotting es graficar, entonces, pero también es como planear en inglés, entonces es un chiste. Ya, ¿cuándo usar un gráfico de dispersión? Un gráfico de dispersión es un gráfico de puntos que a veces puede o no tener una línea de tendencia. En este caso, cuando quiero ver, por ejemplo, la correlación entre dos variables. En este caso aquí tengo la edad del marido y la edad de la esposa. Esto es de un país particular, da lo mismo, es un ejemplo. Entonces lo que voy a tener es que voy a tener parejas, y yo le pregunto la edad al marido, voy a tener un punto ahí, y voy a tener la edad de la esposa, el punto acá, entonces voy a tener esta correlación, ¿ya? Y estos puntos individuales representan cada pareja, donde esta es la edad de la mujer y esta es la edad del hombre, ¿ya? Dispersa en este espacio. ¿Ya? Y en este caso en particular lo que yo puedo ver es que esta línea está corrida hacia la derecha, y eso significa que en promedio, en general, independiente ¿no es cierto?, de las distintas edades de las parejas, en general los hombres tienden a ser mayores entre 4 a 5 años respecto de las mujeres, como 3 años, no sé, tienden a ser un poco mayores que las mujeres, con algunas excepciones donde esto que está corrido hacia arriba, ¿no es cierto?, significa que en este caso la mujer era mayor, ¿ya? Hombre de 50 y no sé. Pero en este caso, si se fijan eso, es una correlación entre dos variables, y estos puntos representan esa relación entre esas dos variables, ¿ya? Podría ser un gráfico de dispersión, la relación entre el área foliar y la captura de luz, la fotosíntesis y el nitrógeno, etcétera. Yo tengo datos que son cuantitativos, numéricos y dos variables que se relacionan entre sí. La dispersión de los datos se presenta generalmente en este tipo de gráficos. Obviamente la relación no tiene por qué ser lineal, puede ser de cualquier forma, ¿ya? Cuando yo quiero ver distribución de alguna cosa que tiene valores como cuánticos, ¿no es cierto?, o distribución de tipo histograma, lo ideal es usar, o distribución de frecuencia, lo ideal es usar estos barras, ¿ya? Aquí tenemos el número de cambios que tienen los autos, y aquí tenemos la frecuencia con la que ocurre. Esto obviamente da lo mismo, si es un estudio inventado. Entonces, tenemos que en general la mayoría de los autos tienen 3 cambios, otros pocos tienen 4 y otros 5. A lo mejor este gráfico es un poco viejo, o a lo mejor es de camiones, anda a ser todo lo mismo. Pero el punto es que estoy mostrando la distribución de frecuencia, es decir, cuáles son más abundantes o frecuentes en autos con distintos números de cambios, ¿ya? ¿Sí? En ese caso, las figuras de barra son más convenientes. Cuando yo quiero mostrar también frecuencias relativas respecto a un total, es decir, porcentajes de distribución de algo versus otra cosa, conviene el gráfico de torta. Esto, por ejemplo, es típico para mostrar, si yo puedo hacer el análisis de una flora de un lugar, o de animales de un lugar, o la diversidad de un lugar, puedo finalmente la diversidad representarla en términos porcentuales de torta. Entonces, esto, por ejemplo, pueden ser angiosperma, gimnosperma, helecho, briófitos, licófitas, sí, por decir inventado. O si yo muestreo la herpetofauna, este es el género Liolemu, o qué sé yo, no sé. ¿Ya? O tantos individuos de tanta especie, o tantos individuos de la otra especie. Yo puedo con esto ver más o menos dominancia, y puede ser para otro tipo de estudios, pero no sé, si hago un estudio, por ejemplo, de entrevisto a 1000 personas y veo, por ejemplo, su, qué sé yo, ingreso promedio, y puedo hacer una distribución del total, por ejemplo, quintiles o deciles, y ponerlo aquí en un gráfico de torta, ¿ya? Y este es otro tipo de imágenes que se muestran en los papers, que son los esquemas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un paper de ecología, donde presenta un esquema que
nos habla de las relaciones que hay entre una cosa y otra. Estos son cosas que salen del sistema, otras que entran, energía y materia, ¿ya? Que entra y sale del sistema. Esto obviamente lo negro es energía y lo blanco es materia, ¿ya? Hay varios papers teóricos, por ejemplo, que presentan modelos conceptuales de relaciones ecológicas que presentan este tipo de modelos. Y muy comúnmente en los papers de biología celular encontramos modelos. Eso es súper común. Cuando tenemos, por ejemplo, que un paper investiga el rol del intermediario promotor o de la proteína quinasa, bla, 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 ¿cierto? Es muy común que aparezcan modelos celulares donde cómo se relaciona ese con el promotor del gen y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, tipo de modelo. En este caso, por la parte de los receptores, los conos y bastones del ojo, ¿no es cierto? Y cómo la señal pasa hacia el nervio óptico, etc. Pero da lo mismo. Eso, el punto es como que esto también se pueden encontrar en algunos papers y pueden ayudar muchísimo a clarificar, sobre todo cuando uno tiene una estructura de un modelo nuevo conceptual, ¿ya? Cuando hay algo como distinto. Puede incluso, por ejemplo, ayudar a cuando tengo un diseño experimental que es complejo. Por ejemplo, un estudio de campo que tiene parcelas y parcelas que se cambian de acuerdo a factores o qué sé yo. O, por ejemplo, si tengo cerca un árbol, lejos de un árbol, y puede ser complicado de narrar, yo puedo hacer un esquema donde está la parcela del árbol y puedo poner eso en el paper, ¿ya? Para clarificar cuando es necesario. Y este otro tipo que es típico de biología celular, aquí tenemos un merge que esto es con un microscopio con focal, ¿no es cierto? Aquí tenemos fluorescencia verde, roja y el merge. ¿Ya? Este tipo de estudios y de imágenes, ¿no es cierto? Que son cualitativas, que también se pueden hacer análisis cuantitativos con software, con computadores, permite ver, por ejemplo, que esta proteína, esta, es nuclear. ¿Sí? Ahí está la célula y esta es nuclear. Es por decir algo. Nos permite ver ubicación de una proteína en alguna parte. Las ilustraciones no se soportan solas y debe haber un texto que les dé sentido y las combine con el trabajo completo. Es decir, no puede estar la figura sola con su leyenda, tiene que estar de alguna manera conectada al texto, es lo que yo les decía, tiene que haber un texto en resultados que cuente cualitativamente las cosas y diga, ¿no es cierto?, figura 1, figura 2. Y debe haber concordancia, obviamente, entre el texto y la figura. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, un paper que yo escribí hace un tiempo, que aquí está el texto, dice, por lo tanto, las plantas en condiciones de restricción de agua o de sequía, lo que sea, eh, respondieron menos a el daño foliar en términos de su aumento en el enredo, ¿no es cierto? Porque era una enredadera, comparada con las plantas con control. Índice de inducción y el test estadístico, figura 1. Entonces yo voy a ver la figura 1 y efectivamente lo que dice es que las plantas control tienen más índice de inducción que las plantas en sequía. ¿Y qué significa este índice de inducción? Eso, que se enredan menos. ¿Ya? Entonces, aquí está el texto, aquí está la figura. ¿Se fijan en esta figura? A mí no me interesa si el control son 15,28 y este son 9,85. Lo que me interesa es que hay diferencias estadísticas significativas y que este es más que este. Listo. Chao. ¿Ya? Las leyendas deben ser autoexplicativas porque hay mucha gente que lee los puros monos de los papers, ¿ya? Que va y ve las figuras y las leyendas y chao. Entonces, ojo que las leyendas deben ser claras. A veces puede parecer que uno es redundante o repetitivo porque en la leyenda está inextenso. Por ejemplo, las abreviaciones se ponen de nuevo y como que a veces son lateras las leyendas que tienen muchas cosas porque tienen que contar la cuestión y pueden entenderse por sí solas. ¿Ya? No, debería una buena leyenda no tener que ir yo a la metodología para entender qué dice. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de una tabla, que es una tabla de una ANOVA, que es típico en ecología, ¿no es cierto? Y tenemos aquí variable microclimática y en dos condiciones.
bajo nodriza y en sitios abiertos. Este coeficiente de variación da lo mismo, es una medida de la dispersión de los datos. Y tenemos unas variables y aquí tengo el valor exacto. ¿Ya? Y acá tengo un valor del F, es el de la ANOVA, y el valor de probabilidad. Hay veces que simplemente se pone un asterisco, por ejemplo, y se ahorra esto, pero a veces es un poco más elegante mostrar el estadístico y el valor de probabilidad. ¿Ya? Las tablas pueden tener texto debajo que explique algunas cosas que pueden estar dentro de la tabla. Por ejemplo, algunos símbolos o qué sé yo. ¿Ya? O por ejemplo, si esto dice A, B, B, no sé, para mostrar diferencias estadísticas, abajo de la tabla se pone letras diferentes implican diferencias estadísticas significativas, por decirlo. ¿Ya? Aquí tenemos una figura es de barra, permite comparar, ¿no es cierto? Aquí tenemos las letras que permiten ver las diferencias en crecimiento, tasa de crecimiento relativa. Dos condiciones, eh, el suelo de las nodrizas y el suelo de lugares abiertos y dentro y fuera de las nodrizas, ¿ya? Y podemos ver aquí la leyenda que explica, ¿se fijan? En extenso qué es lo que dice cada cuestión. Y estas siglas son las que están en el texto, pero en vez de poner la pura sigla en la leyenda, lo explica completamente. ¿Ya? ¿Sí? Fíjense que en este caso lo que nos interesa ver es promedios comparados en distintas condiciones. Ahí tenemos un típico experimento factorial que es 2 por 2. O sea, dos tratamientos por dos condiciones, cuatro cosas. ¿Ya? Gráfico de barra y se entiende más o menos bien. Fíjense el tamaño de las letras en relación al gráfico. En general, es muy bueno que esto sea más o menos grande para que se vea bien, que no sea muy chica estos números, que no sea muy chica estas letras. ¿Ya? Ahí tenemos otro gráfico que habla sobre variación en la sobrevivencia en el tiempo. Y si se fijan, este es un gráfico típico de serie de tiempo, ¿ya? Donde tenemos puntos unidos con líneas. A veces estas líneas pueden ser, ¿no es cierto?, rectas, y en este caso los puntos están así como cuánticos porque se evalúa cada ciertos días nomás, ¿ya? Ya hay algunos puntos que se omiten para que no se vea tan lleno punto el mono, ¿no? Otro tipo de figura, se fijan, individuos que están en dos condiciones, y en este caso lo que hace esta figura es ayudar a entender cómo era el diseño experimental y dónde se tomaron las muestras, etcétera, porque a veces si no queda como un poco al criterio, como a la fe, ¿no es cierto?, del lector, y uno dice, no, mira, si estas cuestiones estaban creciendo de esta manera en estos lugares, y si uno muestra la foto, es como, ah, ya, ahora sí te cacho, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, individuos que están creciendo fuera de las champas o dentro de las champas de esta otra cuestión. Este otro tipo de figuras, de mapas, son bastante, ¿no es cierto?, comunes y de nuevo, uno aquí un inserto, por ejemplo, que ubica dónde está esto en Sudamérica y después un detalle que muestra el área de, ¿no es cierto?, relevante. ¿Ya? Este es un ejemplo de un modelo que yo lo puse en mi tesis de doctorado. Y es como para ponerles un ejemplo de modelos conceptuales que pueden ir en los proyectos, ¿ya? En este caso era una respuesta al daño por herbívoros en una planta trepadora y cómo se relaciona esto con condiciones ambientales, ¿ya? Eso, o sea, en el fondo es como para ilustrar que este tipo de cosas también pueden ir en algunos artículos, ¿ya? Bien, eso eh, por hoy. Recordar entonces que estos son algunas sugerencias o criterios que pueden ayudar a mejorar. De nuevo, hay un gusto personal, hay gente que, en general, el tipo de letra que se usa para la figura es Arial, para las tablas es el mismo tipo de letra que se usa para el resto del texto, que depende de la revista. En general es Times Roman o Calibri. Y que los tamaños sean legibles, etcétera. Y ahí hay que usar algunos criterios como de sentido común, donde
si esto tiene, por ejemplo, hay figuras que si tienen mucho dato, no se ve bien. Y es mejor a veces separarlo en dos figuras continuas, por ejemplo, para presentarlo de mejor manera. ¿Ya? Eso pues, eso por hoy día y nos estamos viendo en una próxima clase. Recuerden, si tienen preguntas o dudas, preguntar. No sé cómo vamos a hacer con las evaluaciones, porque no sé cuándo volverán del paro, ¿ya? Pero si tienen preguntas, dudas o quieren avanzar con algo, por favor me escriben. Lo ideal sería que ustedes guardasen al menos o pensasen en algún texto propio que ya tienen escrito y que lo guarden así en versión cero y lo dejen aparte como algo que ustedes quieran trabajar para el curso para después entregarme la versión original, ¿ya? Y la versión después que van a trabajar mejorada y que yo pueda ver cuáles son las diferencias entre las dos, ¿ya? Incluso lo podrían hacer con control de cambio y ahí yo puedo ver como el original y el otro, digamos, ¿ya? O si quieren, me pueden mandar ahora, eso no les significa nada, me pueden mandar ahora algún texto que ustedes quieran trabajar y me mandan ahora el original, yo lo dejo guardado y después ese mismo, cuando vuelvan del paro, me lo mandan como en versión final y eso va a ser una de las evaluaciones del curso, ¿ya? Bien, a cuidarse. Ojo que la cosa se está poniendo pelúa. Traten de no salir, no exponerse y cuídense. Ya, adeu.